Esto es un latch de compuertas NAND, es un arreglo de compuertas que lo que me está mostrando es una compuerta NAND, otra compuerta NAND, bien, y una entrada de la compuerta NAND es la entrada set, se va a llamar set de seteo o de establecimiento, y reset de reseteo es la entrada de esta compuerta NAND. Y la otra entrada de las ambas compuertas, bien, por ejemplo, la otra entrada de la compuerta 1, fíjense, es la salida de la compuerta 2. Bien, y la entrada de la compuerta 2, otra entrada de la compuerta 2 es la salida de la compuerta 1. Bien, y la salida de la compuerta 1 es Q y la salida de la compuerta 2 es Q negado. Este circuito de acá a la derecha representa el mismo conexionado. La diferencia es para set y para reset los estados son 1 y 1, y en este caso también 1 y 1, pero para la salida Q vale 0 en este caso y Q negado vale 1, y acá Q vale 1 y Q negado vale 0. Estos dos casos serían los casos de equilibrio, donde las entradas son 1 y los posibles escenarios para la salida son o 0, 1 o 1, 0. Veamos, averiguemos el reposo. Bien, analicemos el circuito de la izquierda. Este 0 que está a la salida ingresa acá y se multiplica por 1, 0 por 1 es 0, se han invertido como 1. Y ese 1 ingresa por acá y es 1 por 1, 1 es 1, negado es 0. Bien, entonces este estado se autosustenta, es un estado que se autosostiene. Bien, y en esta parte, este 1 de acá afuera, de la salida Q, ingresa por acá y se multiplica 1 por 1, 1, negado es 0. Y este 0 ingresa por acá y se hace 0 por 1 es 0, negado 1. Bien, esta es otra situación estable, digamos, de equilibrio, donde ambas posibilidades son válidas. O sea que con los estados de reposo 1, 1, el arreglo este de compuertas puede estar en este estado, en 0, 1 o en 1, 0, cualquiera de los dos. Bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros es modificar alguna de las entradas para ver qué pasa a la salida. Acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que la entrada set pase de 1 a un 0 momentáneo y vuelva a 1, y la entrada reset va a permanecer en 1 todo el tiempo. Entonces quiere decir que voy a estar en reposo, voy a irme a 0 momentáneamente y después voy a volver al mismo estado de reposo. Bien, ¿qué va a pasar a la salida? Y bueno, a la salida voy a tener, en este caso, primero voy a tener Q en 0 antes de que aplique el pulso momentáneo y Q negado en 1 antes de que aplique el pulso momentáneo. Bien, entonces cuando aplique el pulso momentáneo este a 0, lo que va a suceder es que en set voy a tener un 0 momentáneo. Ese 0 momentáneo, bien, va a multiplicarse por esta pata de acá que tiene un 1. Ese 1 se multiplica por 0, 1 por 0 es 0, negado sale 1. Entonces eso fuerza que esta salida cambie de estado a 1. Y ese 1 se multiplica acá, 1 por 1 es 1, negado es 0. Entonces fuerza que esta salida pase al estado 0. Y cuando esto vuelve a su estado de reposo, ya vimos que ese estado de equilibrio mantiene las salidas como están. Bien, por lo tanto esto ha cambiado de estado de 0 a 1 y acá abajo de 1 a 0. Para el siguiente caso voy a hacer lo mismo para la entrada set, pero la salida va a estar en 1 antes del 0 momentáneo y Q negado va a estar en 0 antes del 0 momentáneo. Cuando aplique este 0 se va a multiplicar por esta patita de acá que tiene un 0. 0 por 0 es 0, negado sale 1. Entonces cuando aplico el pulso momentáneo, Q tiene que mostrarme un 1. Acá la línea es continua porque Q ya estaba en 1. Entonces por lo tanto no hubo ninguna modificación. En este caso mantiene el estado. Bien, y ese 1 se multiplica por este 1 de acá. Y es 1 por 1, 1, negado es 0. Entonces Q negado tiene que mostrar un 0 después del pulso momentáneo. Pero en este caso Q negado ya estaba en 0, por lo tanto no hay cambio tampoco, continúa en 0. Entonces, el hecho de haber aplicado este pulso momentáneo en set, en ambos casos, ¿qué es lo que tendría que pasar? Que Q tiene que pasar a 1. Si estaba en 0, pasa a 1. Y si estaba en 1, mantiene el 1.
Bien, eso sería establecer el latch. Latch es un, digamos, es un término en la electrónica, en lo que son dispositivos lógicos, que hace referencia a un dispositivo de memoria. Se lo interpreta como late memory. Para restablecer el latch, lo que se hace es, en este caso vamos a dejar set en 1 y vamos a aplicar un pulso momentáneo en reset, un pulso momentáneo a 0. Bien, estábamos en 1, ese sería el estado de reposo, ponemos un 0 momentáneo y después volvemos al reposo. Bien, para otra vez dos situaciones, cuando Q valga 0 y Q negado valga 1 antes del pulso, y cuando Q vale 1 y Q negado vale 0 antes del pulso. Entonces veamos, cuando ocurre el pulso negativo, este 0 se multiplica por lo que tiene esta patita, que tiene un 0. Entonces me queda 0 por 0 es 0, negado vale 1. Entonces, luego del pulso momentáneo, Q negado tiene que mostrar un 1. Acá no hay cambio porque Q negado ya estaba en 1. Y ese 1 se multiplica por este 1 de set. 1 por 1 es 1, negado es 0. Por lo tanto, Q tiene que ir a 0 en el pulso momentáneo. Acá no hay cambio tampoco porque Q ya estaba en 0. Para esta situación, cuando aplico el pulso momentáneo en 0, este 0 se multiplica por este 1 de acá. 0 por 1 es 0, negado vale 1. Entonces Q negado tiene que ir a 1 cuando se aplica el pulso momentáneo. Eso es lo que sucede acá. Y ese 1 se multiplica por 1 acá en set. 1 por 1 es 1, negado es 0. Entonces Q tiene que ir a 0 cuando se aplica el pulso momentáneo. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, en ambos casos, cuando aplico el pulso momentáneo en el pulso 0 o el nivel bajo 0 en reset, la salida Q va a 0. En este caso ya estaba en 0, por lo tanto permanente en 0. Y acá pasa de 1 a 0. Entonces esta es la forma en que se restablece el arreglo de compuertas, el latch NAND. Acá está el arreglo de compuertas NAND otra vez, con su correspondiente tabla de verdad, que es el producto de todo lo que hemos analizado hasta ahora. Tenemos la entrada set y la entrada reset y sus 4 combinaciones, dado que son 2 entradas: 1, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 0. La salida es, cuando tengo ambas en 1, la salida no tiene cambio, que eso es lo que vimos recién como que era el estado de reposo. Cuando set está en 0 y reset en 1, la salida Q se pone en 1. Y cuando tengo set en 1 y reset en 0, Q se pone en 0. Bien, entonces eso sería set en 0, setea el dispositivo, el flip-flop en este caso, y reset en 0, resetea el dispositivo. Cuando tengo 0 y 0, eso quiere decir que estoy tratando de setear y de resetear al mismo tiempo. Eso es una operación inválida, estaría siendo algo indeterminado, y lo cual habría que evitar porque su salida puede ser impredecible, no está contemplada en la tabla. El símbolo para este latch es, siendo un poco más específicos con la simbología, la burbuja de acá adelante representa que son activas en bajo. Eso quiere decir que tienen efecto cuando valen 0. Entonces fíjense en que cuando valen 1 es el reposo, y cuando alguna cambia a 0 produce un efecto. Entonces se pone esa burbuja porque son activas en bajo. Y se le pone el latch también porque algunos autores consideran que el flip-flop, cuando tiene dependencia de una señal sincronizada, que lo vamos a ver más adelante, se lo considera flip-flop. El autor Tochi considera que es indistinto el flip-flop con señal sincronizada o sin señal sincronizada.